soy el arquitecto Abraham Ruiz, miembro del equipo Bajarc. Hoy tenemos la presentación del arquitecto Vicente Menchaca, con el tema Ciudad, Memoria e Identidad, donde expondrá el proyecto de rehabilitación del Centro Histórico de Mexicali. Él es arquitecto por la UABC y cuenta con un diplomado en Centros Históricos y Rehabilitación Urbana por la Universidad Iberoamericana, campus de Guanajuato. Es profesional de la arquitectura con enfoque social, experiencia en planificación urbana, participativa y administración pública en el área de desarrollo urbano. Desde los inicios de su carrera se ha dedicado a la práctica de la arquitectura, colaborando en diversos despachos de la ciudad como Hermosillo Asociados, Francisco Muñoz y Asociados, Lake McAlpin Taller de Arquitectura, entre otros, y también ha trabajado en la Comisión Federal de Electricidad. Fue analista del proyecto Zona Centro del 2005 al 2011, desempeñando funciones técnicas y administrativas para la elaboración de proyectos conceptuales, documentos técnicos, análisis urbanos, presentación e informes. Posteriormente, fue coordinador del proyecto Zona Centro del 2011 al 2014, a cargo del área técnica municipal, especializada en la atención en el Centro Histórico de Mexicali, que promueve y coordina acciones, proyectos y planes encaminados a lograr su rehabilitación. También ha sido conferencista en varios foros con temas relacionados a la regeneración urbana del Centro Histórico de Mexicali y la recuperación del espacio público en colonias tradicionales de la ciudad. Por otro lado, ha organizado talleres locales para la elaboración del programa parcial del desarrollo urbano del Centro Histórico de Mexicali. El arquitecto Menchaca tuvo el cargo de representante de la Dirección de Administración Urbana ante la Convención de Representación del Patrimonio Cultural de Baja California del 2011 al 2013. Actualmente se dedica a la práctica independiente y es profesor de asignatura de la Facultad de Arquitectura y Diseño UABC. Esta presentación estará disponible en nuestras páginas de Facebook y en nuestro canal de YouTube de Bajarc, donde podrán dejarnos sus preguntas y comentarios, pues este viernes 11 de septiembre realizaremos una entrevista al arquitecto Menchaca, donde nos compartirá más información sobre este proyecto. Esta entrevista será transmitida en vivo por Zoom y moderada por el arquitecto Héctor Lucero. Los dejamos con nuestro invitado. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al Colegio de Arquitectos su amable invitación. Los felicito por el tenaz espíritu con el que han remontado los obstáculos que surgen en estos complejos tiempos y me uno a su celebración que inteligentemente han planeado como una revisión y una reflexión sobre el gremio y su importante participación en la comunidad. Mi presentación, ante todo, constituye una visión personal del reto que, como parte del equipo que trabajó a lo largo de una década en el proyecto de regeneración del Centro Histórico de Mexicali, tuve la oportunidad de experimentar, primero como analista y posteriormente como coordinador. Si bien reitero que el enfoque es personal, no lo es el trabajo que se comparte, se muestra, ya que corresponde a una minúscula parte del conjunto de planes, programas y proyectos que por más de 3 décadas la hoy desaparecida Coordinación del Proyecto Zona Centro, instancia del gobierno municipal, realizó y reunió con la participación de un innumerable grupo de ciudadanos, funcionarios, profesionales, especialistas y asesores, tanto locales como nacionales e internacionales en su momento. Y en su momento fue difundida toda esa información y hecha pública en las diversas etapas del proyecto. La presentación plantea 3 temas generales de reflexión: la ciudad, la memoria y la identidad. Esta reflexión está enfocada en el proyecto particular que expongo. Así pues, en la ciudad busco enfocarme en el hecho físico, describir la zona y explicar de forma muy sintetizada todo aquello que se refiere a su estructura, su desarrollo, sus condiciones generales, derivada de diagnósticos urbanos. En memoria intento poner de relieve aquello que constituye el sustrato histórico, entendiéndolo no como un hecho pasado, sino más bien como un activo social necesario y fundamental para abordar
un proyecto comunitario de esta naturaleza. Al final de la presentación en identidad propongo una perspectiva integradora que permita dar solidez a las acciones y esfuerzos que los distintos actores del proyecto llevan a cabo, unidos por un objetivo común. Sin más preámbulo, paso a la presentación. Me permiten compartirles la pantalla. Centro Histórico de Mexicali, Ciudad, Memoria e Identidad. Visión retrospectiva del proyecto de revitalización del Centro Histórico de Mexicali como gran proyecto comunitario de revaloración del patrimonio histórico y urbano. Oriol Bohigas, arquitecto catalán, reconocido por sus reflexiones y activa contribución a la temática de la regeneración urbana, ha mencionado en innumerables textos y ocasiones que la ciudad es un hecho político y como tal está cargado de ideología y de práctica política. Estas imágenes, de forma muy condensada, de algún modo intentan dar testimonio de ello. Desde su formal surgimiento, el proyecto Zona Centro o Procento implementó acciones tendientes a paliar el deterioro físico y la mala imagen de las calles, edificios y espacios públicos del centro, dejando de lado importantes componentes que juegan un papel preponderante en la historia de la degradación urbana, económica y social de este importante sector de la ciudad. De los acuerdos establecidos a raíz de las reuniones de planeación llevadas a cabo a finales del año 1995 y principios de 1996, fueron desprendidas acciones de gobierno muy contundentes, pero al parecer sin el compromiso recíproco y sostenido de comerciantes, propietarios y residentes del centro histórico. Así fue que en aquellos años se llevó a cabo la reconstrucción de calles como la Altamirano, la Sueta, la Reforma, la Juárez, la Lerdo, la calle Morelos, la calle México, la calle de Catedral, en un periodo de apenas 2 años, en conjunto con importantes acciones de ordenamiento urbano y aplicación de reglamentos, generaron un muy buen avance en el mejoramiento de la imagen urbana del sector. Sin embargo, se dejó de lado la idea de reforzar estas acciones con un programa que atendiera el rubro económico y sentara bases sólidas para el crecimiento sostenido de la economía local. ¿Cuál era el paso natural, lógico, hacia la consecución de ese gran objetivo de llevar a cabo una revitalización integral del sector? Bueno, pues es la ejecución de un plan parcial de desarrollo del sector. Teníamos que estructurar una estrategia general que nos permitiera recuperar toda la experiencia y trabajo realizado en años anteriores para así lograr alcanzar los objetivos que se habían venido trazando desde el arranque del programa. Pero ¿cómo abordar el reto de establecer líneas de acción para recuperar una zona presa de un severo deterioro físico, económico y social? ¿Cómo detener y revertir ese proceso de declinación permanente? En la diapositiva podemos ver una lámina
que se extrae del plan parcial que realizamos durante el periodo en que estuve como coordinador. Y se distinguen ahí tres líneas estratégicas, tres conceptos, tres ideas que de algún modo guiaron tanto la búsqueda de alternativas de solución como la implementación, más bien el diseño de algunas estrategias para atacar precisamente esos problemas que comentaban, ¿no? Del diagnóstico, de todo este proceso de estudio y de diagnóstico de la zona, surgieron estas tres líneas estratégicas. La recuperación del centro histórico, la recuperación del centro a través de la atractividad. El centro histórico había perdido atractividad. La centralidad también se había perdido, entonces se tenía que potenciar al centro histórico a través de la recuperación de esa centralidad de algún modo, ¿no? Y también pensar hacia el futuro, lo que tendría que suceder con el centro histórico, por lo cual se plantea esta idea de la innovación, ¿sí? Debíamos arrancar estableciendo fuera de toda duda el valor social, ¿sí?, cultural, subyacente de un entorno urbano que aparentaba haber caído en la obsolescencia. Una pregunta estaba permanentemente ahí en nuestra mente y en las discusiones de todo el equipo, de todos los involucrados, y se refería a por qué era importante el centro histórico en el complejo sistema de la ciudad moderna, ¿no?, con todos los problemas que ésta tiene. Es aquí donde reflexiono acerca de la ciudad, ¿no? ¿Qué es la ciudad? ¿Cuántas definiciones no hemos escuchado? Incontables perspectivas nutren su concepto, intentan definirla, describirla, establecer su estructura concreta para controlar los más diversos aspectos derivados de su compleja naturaleza. Juhani Pallasmaa, teórico de la arquitectura, nos comparte una interesante visión de la ciudad. En su libro Habitar escribe, cito, más que aún que la casa, la ciudad es un instrumento de función metafísica, instrumento intrincado que estructura la acción y el poder, la movilidad y el intercambio, las organizaciones sociales y las estructuras culturales, la identidad y la memoria. Acción, poder, movilidad, intercambio, organizaciones sociales, estructuras culturales, identidad, memoria. Con una ciudad de apenas un siglo de edad no podía ser tan difícil establecer los elementos básicos que le dieron origen. Los inicios urbanos de Mexicali se remontan hacia el año 1903, época en la cual se lleva a cabo la elaboración del primer plano de Mexicali por parte del ingeniero Rockwood, comisionado por Antonio H. Giver, quien meses antes había adquirido a la Sociedad de Irrigación y Terrenos de Baja California un predio de 187.36 hectáreas en el territorio mexicano, comprendido entre los monumentos 220 y 221. Colindaba al norte con la ciudad de reciente creación de Calexico, ciudad estadounidense. Aquí en la diapositiva podemos ver ese primer trazo, ¿no?, ese plano histórico que nos presenta una lotificación prácticamente en donde aparece rasgos ya muy específicos de las plazas que realmente son los parques, y en una de esas plazas es el Parque Héroes de Chapultepec actualmente, y vemos la trayectoria del ferrocarril. Ahí está claramente definida, ¿no?, y sus calles, ¿no?, con sus nombres históricos. También podemos apreciar el paisaje urbano, ¿no?, la forma de la ciudad, de que en ese momento pues, se constituía de unos pequeños caseríos, algunos edificios un poco más formales, con todas las características arquitectónicas propias de las ciudades norteamericanas, ¿sí? Edificios traídos de Estados Unidos, prefabricados y montados en sitio, o elaborados con técnicas norteamericanas, ¿no?
Es muy interesante ver, aparecen también los primeros automóviles. Este trazo que vimos en la diapositiva anterior obedece a la prolongación de la retícula utilizada en Caléxico, proyectado según el modelo de urbanización estadounidense, que organiza mediante el sistema de Damero una serie de calles y avenidas en donde se busca una expresión más democrática del espacio urbano. Es decir, es un diseño muy homogéneo y estandarizado en donde no se manifiestan distinciones de clases sociales, ¿no? Es el objetivo. Es aquí donde surge nuevamente eso que nos dice Palasma, ¿no? La acción y el poder, la movilidad y el intercambio, las organizaciones sociales, las estructuras culturales, la identidad y la memoria. Aquí en la diapositiva es muy claro y lo apoyo con estos indicativos como la retícula de Caléxico, la estructura urbana de Caléxico trazada anteriormente, se prolonga para formar la nueva ciudad de Mexicali, contigua, ¿no? Divididas únicamente por la línea fronteriza. El ingeniero urbanista Kevin Lynch, cuya amplia contribución a la disciplina de la planificación y el diseño urbano, establecidos a partir de la interacción sensorial del habitante de la ciudad con el entorno construido, escribe en su libro ¿De qué tiempo es este lugar? Así se llama el librito, es un librito enfocado al rescate histórico, que cito: durante siglos se ha utilizado la imagen del entorno físico como clavija mental en la cual colgar material que recordar, desde el sistema memorizador de Simónides de Ceos en el año 500 a.C. hasta los paseos imaginarios de Shereshevsky en el siglo XX. La ciudad constituye precisamente esa como herramienta que le permite al individuo, al ciudadano, a la persona, recordar, construir una historia propia a partir de esas escenas en las que puede recuperar memoria, ¿no? O pasajes, memorias, pasajes vividos. Asimismo, Kevin Lynch da cuenta cómo un súbito desastre puede destruir una ciudad. Las tierras de labor surgen de campos incultos, un lugar se abandona o un nuevo asentamiento se construye en una frontera oscura. Procesos naturales más lentos pueden transformar el antiguo paisaje, o cambios sociales provocar extrañas dislocaciones del territorio, ¿no? En medio de todos estos acontecimientos, la gente recuerda el pasado e imagina su futuro. Nos dice también que ejemplos de transformaciones son comunes en las ciudades, obviamente, es un objeto vivo, ¿no? Por un lado, escribe también, la gente ha de soportarlos y vemos sus esfuerzos para preservar, crear o destruir el pasado. Para dar sentido a una transición rápida o para construir una interpretación segura del futuro. Por otro lado, los iniciadores y reguladores del cambio, esto es, los encargados del desarrollo, los urbanistas, los empresarios, los constructores, los directores, los funcionarios públicos, luchan con estas transformaciones de un modo distinto, esforzándose por comprenderlas en primera instancia y controlarlas, ¿no? Son los encargados de establecer ese control, esa regulación. La configuración actual del centro histórico de Mexicali preserva parcialmente el trazo original realizado por Rockwood, ese que mostré en las diapositivas anteriores. Pues este fue modificado a consecuencia de las inundaciones sufridas en la región por el desbordamiento del Río Nuevo. Aquí en la diapositiva podemos observar ese trazo que presenté en las diapositivas anteriores y presento también ese elemento que no es otra cosa más que el desbordamiento del Río Nuevo, una vertiente que abre y que pasa casi por lo que era la antigua trayectoria del ferrocarril. Esa es una de las primeras transformaciones también
fundamentales que sufre el territorio del centro histórico. Ahí vemos ya la estructura actual empalmada y cómo todavía se preserva esa antecedente del trazo de Rockwood. Vemos acá también por su parte, en el otro lado, las imágenes o algunas imágenes del Archivo Histórico de Mexicali de las inundaciones surgidas en el año de 1906. En 1906 precisamente. Ahí se ve el desbordamiento del río y cómo las vertientes del río se abren modificando la estructura original. A diferencia de los centros históricos de las ciudades coloniales y de México, la estructura urbana del centro histórico de Mexicali, así como de algunas otras ciudades en estados fronterizos, denota la determinante influencia del modelo de urbanización estadounidense, basado en la calle, en el Main Street, y no en la plaza, ¿no? Asimismo, su dinámica socioeconómica está más relacionada con las prácticas y costumbres anglosajonas que con aquellas consideradas tradicionalmente mexicanas. Consecuencia de ello, la evolución urbana de la zona ha estado marcada por eventos que guardan estrecha relación con Estados Unidos de Norteamérica y el intercambio económico derivado de la actividad agrícola y comercial, que han caracterizado desde principios del siglo pasado a esta región. Fue hacia el año de 1911, presumiblemente, que se lleva a cabo el nuevo trazo de la antes incipiente ciudad, guardando la memoria del cataclísmico suceso, ¿sí? Ahí lo vemos. Que prácticamente la borró. Se incorpora una estratégica variante, una variante por ahí provocada precisamente por la diagonal que establece el límite internacional, previendo el futuro crecimiento de la retícula se giró para empatar paralelamente con el perfil fronterizo, ahí lo podemos ver, provocando singularidades que en la actualidad aún persisten como testimonio de dicho ajuste. En la actualidad podemos ver ahí unos detalles que los historiadores y que algunos urbanistas que se han dedicado por ahí a hacer acopio de todos esos detalles de la transformación del centro histórico, pueden ahí darnos cuenta, ¿no? Está un libro muy interesante del arquitecto, del urbanista, del historiador Padilla, ¿no? Aquí vuelvo a retomar a Kevin Lynch, que ya al final de ese libro que les comento, nos adentra en una serie de propuestas para dirigir las transiciones, ¿no? Esas transformaciones que tienen lugar en nuestras ciudades. Escribe, cito, en realidad es mucho más fácil enfrentar al desastre exterior que al abandono, pese a que el desastre aparentemente es mucho más terrorífico. Al principio la comunidad puede quedar abrumada, desorganizada, pero el objetivo de la planificación es claro. Se conservan algunos recursos ambientales y la comunidad cuenta con una motivación fuerte para construir. La mayoría de las zonas recuperan pronto sus niveles normales y muchas lo superan gracias a las nuevas transformaciones y a la movilidad social que el desastre ha inducido, ¿no? El río nuevo deshace prácticamente la mitad de la ciudad, de la joven ciudad, y se transforma y se convierte, se expande, teniendo lugar una transformación social, ¿no? Es lo que nos expresa aquí Kevin Lynch. Pero ¿cómo es que un conglomerado urbano puede sortear, o sea, nos preguntamos, puede sortear con tanto éxito el desastre natural, estos cataclismos, pero se muestra incapaz de remontar el deterioro
provocado por el abandono. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nuevamente Kevin Lynch nos ofrece una lúcida visión de cómo es que esa tendencia se presenta continuamente en nuestras ciudades. Bien observa cómo los profesionales de la arquitectura y el desarrollo urbano tienden a ocuparse casi exclusivamente del nuevo crecimiento y rara vez voltean la vista a los entornos en decadencia. Nos escribe, cito, no saben cómo tratar los desechos, las viejas granjas, los terrenos cubiertos de matorrales, las minas, los edificios abandonados, los solares vacíos, los terrenos vacíos, los pisos abandonados, los desechos sólidos acumulados, las viejas estaciones de ferrocarril, el espacio que queda bajo las autopistas. Si consideramos estos elementos simplemente con disgusto, si nuestra única esperanza es ocultarlos o alejarlos de donde quiera que estemos, llegará el momento en el que vivamos rodeados de nuestros propios excrementos. Pero si miramos los desechos y las cicatrices con interés, podemos aprender a integrarlos en un ciclo, continuo de utilización. Aquí en la diapositiva vemos la estructura actual del centro histórico, la delimitación incluso que llegamos a hacer para llegar al desarrollo de un plan parcial. Sus límites se establecieron perfectamente, lo vemos ahí en ese recuadro verde aquí, en esa pantalla verde, el límite internacional, la calle Pedro F. Pérez y Ramírez, que es la calle del actual abandonado mercado municipal, la calle J.W. Stone, hacia el sureste, que es el accidente del Dren 134, y el accidente también topográfico del Río Nuevo, por otra parte, ¿no? Lo vemos. La vía del ferrocarril partiendo al territorio en dos. Sí, el centro histórico comprende una superficie actualmente legalmente de 97.76 hectáreas y está integrado por 54 manzanas que son definidas por 10 avenidas, 10 calles y 11 callejones. Vemos aspectos de algunas fotos ya no tan actuales, pero que nos permiten revisar esos detalles de límites y esa caracterización de las zonas, ¿no?, generales del centro histórico. Sus callejones por ahí, ¿no? En ese proceso de estudiar desde las más variables perspectivas el fenómeno de abandono de la zona, pero asimismo su desarrollo, su historia, sus rasgos culturales, la consolidación de su perfil urbano, etc., llegamos a una profunda comprensión de esa multidimensionalidad que subyace en un proyecto de esta naturaleza. Una topología del espacio intrincada, pero perfectamente legible, a medida que sus piezas iban uniéndose a través de la decidida participación de los diversos actores que se sumaban a las tareas de revitalización. Se descubrió, se fue caracterizando, la zona se va descubriendo todo lo que realmente contiene en todas las dimensiones. ¿Por qué? Porque los diferentes actores que se suman al proyecto aportan ideas, aportan conocimiento y nos permiten establecer un mapa perfectamente comprensible de caracterización de la zona, ¿no? Aquí en este mapa muy abreviado de características se presenta aquí dos conceptos fundamentales, que es la degradación y la gentrificación. La degradación, por una parte, que se presenta en la parte, por aquí se observa, en la parte
suroeste, de la porción suroeste de las líneas del ferrocarril, y en contrapartida la gentrificación. ¿Qué es la degradación? Pues la degradación es un fenómeno inminente es inminentemente social y es consecuencia de los procesos de sucesión. ¿Qué es esto? Pues se van las generaciones anteriores se van perdiendo y vienen nuevas generaciones que no tienen la misma visión o la misma capacidad económica y se va degradando la zona. Este, En contrapartida, la gentrificación o aburguesamiento se trata de un fenómeno, un proceso contrario a la sucesión y se da cuando población de mayor capacidad económica desplaza a la población originaria. Aquí lo vemos precisamente en el centro histórico como los antiguos pobladores, la zona residencial o comercios locales que daban servicio a la zona, son desplazados para tener ahora pues una cantidad de consultorios, de comercios ya, de dependencias, de oficinas, etcétera, que desplazaron a la población original. También vemos ahí una concentración bien amplia de edificios históricos, edificios públicos, tenemos una escuela pública también por ahí, parques públicos, es muy variado, ¿no? Obviamente la garita hacia el norte, es muy variada la cantidad de elementos urbanos que constituyen el centro histórico, ¿sí? Acá tenemos otra diapositiva. Como programa gubernamental, el proyecto Zona Centro ya cumplía su mayoría de edad, ¿no? De las primeras reuniones de planeación para implementar un programa de revitalización de la zona centro, al momento en el que me toca a mí tomar la coordinación, habían transcurrido ya 18 años. Y para establecer un nuevo compromiso, se hacía necesario un nuevo compromiso con la comunidad, se hacía necesario refrendar el interés de locatarios, de residentes, de propietarios del centro histórico y también, asimismo, lo más importante, formular un programa viable, plantado en la realidad, consensuado con toda la comunidad involucrada, bajo una perspectiva que permitiera medir su efectividad objetivamente, identificando con claridad los ámbitos de competencia de cada uno de los nuevos actores o de los actores ya que estaban involucrados, ¿no? La experiencia acumulada, así como las lecciones aprendidas de un sinnúmero de casos análogos en diversas partes del mundo, permitieron establecer un eje, que el eje del nuevo programa debía de ser la participación comunitaria. Y después de este tiempo de acción prácticamente unilateral del gobierno, era necesario establecer el eje de la nueva forma en cómo se atacaría el problema desde la visión de la participación comunitaria. Fue la razón por la que se esbozó la necesidad de incorporar como uno de los objetivos fundamentales de la revitalización el impulso al crecimiento económico, para promover así la implementación de una rehabilitación urbana autosostenible, pero ante todo centrada en la revaloración del entorno histórico, del entorno físico, la revaloración histórica, ¿no?, del entorno físico de la, del centro histórico. En la diapositiva ya vemos un poco más, eh, como más contundentemente, ¿no?, esa estructura, ese lienzo que nos presenta el centro histórico con una eh, fotografía aérea. Vemos los elementos, vemos esos espacios verdes, vemos también en las pequeñas fotografías los iconos que hay que lo acompañan, eso que mencionaba en la diapositiva anterior, ese fenómeno, ese par de conceptos que es la degradación y la gentrificación, ¿sí? La gentrificación en la parte superior, en la parte norte, la degradación en la parte posterior o inferior, perdón, en la parte suroeste.
Las condiciones estaban dadas. Con la realización del plan parcial de desarrollo del centro histórico en marcha, esa revaloración histórica se convertía en una acción operativa, ya no solamente en una idea, sino que aportaba, como ningún otro activo, la energía necesaria para impulsar a esa creciente comunidad involucrada, que se venía involucrando directamente en el esfuerzo, del esfuerzo de revitalización. En esa lámina vemos ya, esta es extraída del plan parcial que se ejecutó, vemos una caracterización distrital o subdistrital. O sea, el distrito del centro histórico se subdivide en 4 subdistritos en donde se establecen características particulares de las cuales se van a derivar proyectos o ideas generales para atacar el proceso de abandono o para impulsar lo que ya en sí se da en la zona y canalizar esa actividad para convertirla en ese activo, en esa, digamos, herramienta de revitalización, de regeneración de la zona, ¿no? Memoria. El término de centro histórico siempre desata acaloradas polémicas entre grupos que, por un lado, defienden la historia como si se tratara de un objeto estático que ameritaría de disecarse para colocarse en una vitrina celosamente protegida, y por otro lado, aquellos que abogan por una vivificación de lo histórico hasta tal punto de arriesgar la integridad de aquello que nos permite identificar los rasgos más sobresalientes de nuestra herencia cultural. Lo mismo en un edificio que en una calle, en un parque, en una tradición, en una canción, etcétera. ¿Sí? Lo cierto es que no existe razón que impida la confluencia de esas dos visiones que en lo esencial no son opuestas, sino complementarias. Existe no solo una buena posibilidad, sino un compromiso cada vez más apremiante de empatar esas visiones, para que nuestras comunidades recuperen el equilibrio que paulatinamente han ido perdiendo a consecuencia de los efectos que produce un mundo cada vez más globalizado, en donde la identidad local es agresivamente desplazada por una idea de integración cultural, de integración a una cultura universal que si bien es impulsada, que si bien impulsa gran parte de las actividades de las sociedades modernas, no alcanza para aportar al individuo, al ciudadano, ese componente fundamental que es el motor de la evolución social, el autoconocimiento, la reflexión y la autocrítica de la comunidad. Eso se pierde con la globalización. En un brillante artículo que explora las ideas en torno al centro histórico, el espacio público y los grandes proyectos urbanos, Fernando Carrión, un académico investigador sudamericano, escribe, cito, el centro histórico no debe de pensarse como el regreso a lo que antiguamente fue o a lo que es en la actualidad. El centro histórico debe ser concebido con un sentimiento dirigido hacia un fin predeterminado, es decir, convertirse en un proyecto que asuma el sentido del futuro deseado. Un proyecto que asuma el sentido del futuro deseado. Quiero destacar aquí ese carácter que deriva de concebir al centro histórico como un proyecto. Es un concepto, un proyecto es un concepto necesariamente asociado a la visión, incluso al deseo, al sueño incluso, entendido como una aspiración consciente que si bien se asocia con lo fantástico o aquello que no tiene su base en la realidad, el sueño, es una idea que impulsa cambios que de otro modo no se darían. Podemos decir entonces, refiriéndonos a ese ambicioso proyecto
que visualiza un centro histórico transformado en espacio de gran afluencia social, que ofrece una imagen limpia, moderna, segura, pero asimismo tradicional y cargada de significado, que la esencia de lo histórico reside en el hecho de que exista una voluntad consciente y una madurez social tal que permita revalorar y dar preeminencia a aquello que constituye un valor heredado, preservando en lo posible la evidencia física o tangible, pero sobre todo la idea, el hecho, la anécdota, la tradición. De este modo, lo histórico adquiere un acusado sentido social y otorga el valor a aquello que verdaderamente constituye un rasgo que define el perfil cultural de nuestra comunidad. La consecuencia lógica de la revaloración de esa herencia histórico-cultural es la dignificación del espacio, del marco físico, esto es, del entorno urbano, de la ciudad en sí misma, la revaloración de la ciudad. Para recuperar lo histórico en un territorio que ha sido intensamente activo y cambiante, es necesario identificarlo con precisión, y eso no es posible más que a través, o sea, eso es posible, eso es posible más que a través de sesudas reflexiones o indagaciones documentales, a través del ejercicio ciudadano de integración y puesta en marcha de proyectos comunes. Hay que hacer un lado más bien desatorar esa tendencia que tenemos los profesionales a estar estudiando en el gabinete el problema, ¿no?, sin ejecutar. Existe un concepto utilizado actualmente por la arquitectura y en especial por la arquitectura del paisaje, el genius loci o genius loci, concepto religioso de la Roma clásica que puede traducirse como espíritu del lugar. Genius loci, espíritu del lugar. Es retomado por de las disciplinas que trabajan con el diseño y proyección de las ciudades, de espacios públicos, de paisaje urbano. El principio del genius loci pone de relieve la importancia de las relaciones que se establecen entre el individuo y el lugar, entre el individuo y el lugar. La forma en cómo el primero, el individuo, responde a determinados desafíos que le impone el segundo, el lugar. Hablamos entonces de ese vínculo a través del cual el habitante de un lugar determinado desarrolla un sentido de pertenencia que le permite sentirse protegido, en armonía con su entorno físico. Es así que a través de la historia se han ido construyendo las ciudades. Y es así como hoy día podemos encontrar en el centro histórico testimonios de la forma en cómo nuestros antepasados vivían la ciudad, de cómo enfrentaban los desafíos que les imponía el medio ambiente, de cómo aprovechaban la topografía, el clima, el paisaje próximo y lejano. No es sino hasta que la historia se convierte en algo vivo que la hacemos parte de nosotros. Por eso cuando presenciamos el afortunado encuentro entre quienes aman y protegen la historia y aquellos que buscan revivirla a través de nuevos códigos que las generaciones contemporáneas comprendan y hagan suyos, no podemos menos que sumarnos al proyecto, buscando que éste se robustezca y dé frutos, frutos tangibles que nos permitan dar vigencia a nuestro pasado, preservando a través de la memoria la esencia, pues, de nuestra propia historia, ¿no? Identidad. En estos tiempos, más que nunca, se hace indispensable que nuestras ciudades ofrezcan a la comunidad vulnerable alternativas de esparcimiento y convivencia, en donde además de pasar un buen rato tengan la oportunidad de expandir su visión del mundo.
sus horizontes culturales, su sentido de pertenencia a una comunidad con la que comparten no solo un territorio, sino una historia, unas aspiraciones, objetivos comunes. Ahora que es un desafío mayúsculo para una familia contar con una casa digna, espaciosa, en un entorno amable, sano, equipado, la ciudad debe recuperar esos espacios de convivencia que fueran los parques, las calles tradicionales, las plazas vivas en donde fuera posible disfrutar de un evento o un espectáculo gratuitamente. Es necesario que busquemos el bienestar común, que cambiemos las cercas de púas por bancas de jardín, los señalamientos de prohibido el paso por cédulas que divulguen el valor de un determinado edificio, de una plaza, de una calle. En resumen, debemos humanizar nuestras ciudades, ofreciéndole al individuo un marco digno donde ejercer su ciudadanía y asimismo experimentar el respaldo de una comunidad solidaria y generosa. Cierto es que el clima actual de incertidumbre y acentuada violencia constituyen un inhibidor muy poderoso de acciones que involucren la apertura social. Revertir ese proceso por el cual nuestra ciudad se ha ido convirtiendo gradualmente en un extraño sistema de villas perfectamente fortificadas, con espacios públicos, entre comillas, celosamente custodiados, edificios y casas degradadas por efecto de un justificado temor a ser objeto de actos criminales, eh, es un reto mayúsculo que amerita una apuesta aparentemente temeraria, pues pareciera que nadie está dispuesto a ceder espacio al bien común por el riesgo que implica la apertura. Pero ese es un paso que toda sociedad madura debe dar. Los centros históricos son por excelencia esos espacios públicos en donde la comunidad se reconoce y desarrolla sentido de identidad colectiva, como lo establece Carrión, Fernando Carrión, en su artículo El centro histórico como objeto del deseo. Cito: el espacio público no puede cumplir una función marginal o residual. Es necesario que vuelva a tener la función que siempre tuvo para que sea el espacio estratégico que le dé integración a la sociedad y estructura a la ciudad. Esta es una visión que pone de relieve el potencial de convertir al centro histórico en la herramienta idónea para detonar ese proceso de apertura social, de reconciliación e integración ciudadana que permitan ir recuperando paulatinamente la confianza en las metas colectivas, en los proyectos comunitarios. El centro histórico puede convertirse en un nuevo espacio de encuentro social, incluyente y democrático, en la plataforma de acciones y proyectos que ofrezcan innovadoras alternativas para enriquecer la dinámica urbana de nuestra ciudad. Es ahí donde tienen cabida los proyectos que busquen poner de relieve nuestro patrimonio histórico y cultural, claro, o impulsen nuevas empresas y comercios, pero también aquellos que ofrezcan alternativas de integración a los grupos vulnerables, como los migrantes deportados o las sexoservidoras. El abanico de posibilidades que ofrece el territorio del centro histórico es variado y amplio, copioso. Sus cualidades lo convierten en un espacio singular que admite transformaciones de muy diversa índole. Su mezcla de usos que ha venido consolidando una serie de zonas y distritos bien caracterizados que a través de estrategias de mejoramiento comercial innovadoras podrían convertirse en polos de atracción sin competencia en el resto de la ciudad. Solo el centro podría ofrecer esa oportunidad.
Todo este proceso de transformación, sin embargo, no es gratuito, ¿sí? Representa la posibilidad de recuperar cualidades que demandan un esfuerzo ejemplar, mayúsculo, por parte de los principales involucrados. La acción del sector público debe de ser no solo respaldada, sino acompañada por la iniciativa privada, por los propietarios, por los locatarios, los residentes, por los comerciantes que en su experticia pueden contribuir a enriquecer y complementar las acciones de regeneración urbana. Para lograr ese mejoramiento integral, equilibrado y permanente, ¿no?, que requiere un proyecto de esta naturaleza. Un nuevo espacio de encuentro social en nuestra ciudad no era solo pertinente, sino necesario. No es solo pertinente, sino necesario. Hemos llegado a un nivel de desarrollo y expansión urbana que amerita reflexionar con seriedad acerca de la ciudad que queremos para el futuro. Si actuamos como una verdadera comunidad, el proyecto de recuperación del centro histórico sería no solo el principio sería solo el principio de una nueva etapa de vida de nuestra ciudad, que nos acercara cada vez más a ese estatus que refleje verdaderamente la capacidad y el empeño de la sociedad madura, generosa y solidaria que somos. Agradezco su atención y los invito para el viernes a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. BAJARC y el 23º Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Mexicali, AC, presidido por el arquitecto Juan Alberto Amaya, agradecen la participación del arquitecto Menchaca y los invitamos nuevamente este viernes 11 de septiembre a la entrevista en vivo que se transmitirá a través de Zoom a las 6 p.m. hora del Pacífico. Les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios y por mensaje privado en redes sociales, mismas que serán contestadas en la entrevista. Nos vemos el viernes.